mañana hacemos la presentación del libro de Teología y Psicoanálisis, El nombre del padre y la sexualidad en la teología y el psicoanálisis. Y bueno, a las 19 horas de Argentina, y lo vamos a transmitir por Rayuelas Lacanianas, por el Instagram de Rayuelas Lacanianas, y si sale bien, también por YouTube. Pero bueno, como es la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a intentar, y no va a estar Ale conmigo, así que vamos a ver, vamos a ver. Va a salir, va a salir, va a salir. Bueno, ¿algún otro aviso? No, por ahora estamos bien. Por ahora estamos bien, solamente contarles, pero después les vamos a contar mejor, que ya está en Amazon el libro de inteligencia artificial, pero bueno, eso después les vamos a ir contando todos los pormenores. Hoy estamos a full trabajando sobre teología y bueno, para todos aquellos que tengan pacientes con los cuales les pueda servir esa investigación, ¿sí? Allí hace un ratito apareció Quiero Creación, que es la dirección de Instagram de la diseñadora de todas las cubiertas de mis libros, que es maravillosa. Así que, bueno, así para todos aquellos que quieran ver arte, Cecilia. Síganla. Ay, hoy compré el de inteligencia artificial. Ay, muchas gracias, tiene un día en línea. Una de las primeras. Muchas gracias. Pronto novedades. La semana que viene muchas novedades con ese tema. Bueno, ¿estamos por arrancar hoy? Sí, estamos para arrancar. Hoy vamos a trabajar sobre algo que surgió en esta semana en dos supervisiones, que me pareció como muy válido trabajarlo, ¿no? Que a veces los analistas nobles, que no es el caso de ninguna de las analistas que estaban trabajando en ese momento, pero me pareció bueno como ocasión para trabajar, que a veces los analistas nobles tienden a decir cómo se hace para saber si se trata de una psicosis cuando no hay un síntoma, uno diría fenoménico, ¿no? Declarado, ¿no? Si no hay una alucinación, si no hay un modo de decir delirante, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, tienden a quedar como atrapados en esto de escuchar al paciente, pero bueno, cómo comportarse acerca de esas primeras entrevistas, que es el eterno problema o, digamos, o discusión acerca de las entrevistas preliminares. Hay analistas que llaman a ese primer tiempo del análisis entrevistas preliminares, en el sentido que el analista no intervendría, sino que se limitaría a escuchar y evaluar el diagnóstico diferencial. No todos los analistas están de acuerdo con el concepto de entrevistas preliminares en el sentido de la no intervención. Yo creo que realmente cuando un paciente consulta, la primera entrevista, la segunda entrevista, son entrevistas importantísimas. No sé si se puede, digamos, a veces la abstinencia, son las cuestiones éticas, teóricas, técnicas, son importantísimas. Por eso es que hoy estaba muy interesante poder hablar acerca de esto. Porque yo creo que en la primera entrevista hay que trabajar profundamente. El tema es, ¿cómo trabajar profundamente sin intervenir al modo neurótico? Porque es cierto que puede tratarse de una psicosis. Entonces hablamos de un diagnóstico o un intento de diagnóstico en esas primeras entrevistas en transferencia. Recuerden ustedes que Freud siempre decía que lo importante no era solo el contenido, sino la cuestión transferencial. Es allí donde uno diría la cuestión no miente, ¿sí? Es decir, es en la transferencia donde vemos la verdad, ¿no? Alguien puede tener enormes palabras, autodescripciones, ¿no? Pero cuando uno ve cómo alguien se comporta transferencialmente, ¿sí?, en relación a su análisis, al pago, a la presencia, a los minutos, bueno, al modo, ¿no?, en que todo lo que se va desarrollando
a lo largo de esas primeras entrevistas, uno ahí puede empezar a leer. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar algunas de estas cuestiones. Cuando muchas veces una persona consulta, uno tiende a pensar que hay que, a ver, en psicología, no en psicoanálisis, en psicología uno tiende a pensar que tiene que ir al rescate, ¿sí?, de esa persona que está angustiada, especialmente si se trata de situaciones donde uno trabaja en la urgencia o emergencia, ¿sí? Que son dos cosas distintas, pero digamos, aluden a la cuestión de la velocidad. Entonces, uno no podría entender por qué un paciente en una primera entrevista, cuando dice algo y el analista trata de alojarlo y hacerlo sentir cómodo y decirle, bueno, quédese tranquilo, supongamos a alguien que se culpa o alguien que se autorreprocha, y el analista a veces tiende, ¿no?, como a decirle, bueno, esto que a usted le pasa es muy normal y esto a mucha gente le pasa. Uno no lograría entender por qué muchos de esos pacientes rechazan vivamente esa intervención, y esto pasa, ¿no? No, pero usted no entiende, dice a veces, dicen los pacientes, ¿no? O las personas que consultan, no, esto no es así, no. Ese punto donde el paciente rechaza, y uno dice, pero ¿cómo si justamente viene a consultar porque está con este problema? Y uno tendría a pensar que en la medida en que uno se acerca con buena disposición, el paciente o la persona que está consultando tendería como a aceptarlo de buen modo. Tampoco es que alguien está interviniendo respecto de la historia y tomando una posición, sino simplemente escuchando. Uno no entendería eso si no leyera Freud, ¿no? Freud dice, no se apresuren a calmar al paciente respecto del sentimiento de culpa, porque seguramente eso que dice tiene razón. Seguramente es culpable de algo, en el sentido no de la culpa, sino de la responsabilidad. El tema es que es responsable de algo, pero seguramente no de lo que denuncia, ¿sí? Es decir, que ese paciente dice, me pasa esto, y yo he sido culpable de esto, y si uno se apresura a calmarlo, no logra nada. Porque por algo es que eso está allí, y hay que abrirlo, no tratar de calmarlo, ¿sí? Entonces, la primera cuestión ahí es que escuchar a Freud, ¿no?, implica tomar esa posición, ya saber que, bueno, hay que darle legitimidad a aquello que dice. Tal vez está equivocado en cuanto al contenido, a las razones por las cuales, ¿no?, es culpable, pero seguramente algo de responsabilidad tiene en alguna de las situaciones que denuncia. Pero además pasa que uno puede entender lo que Lacan dice respecto de la psicosis, ¿no? ¿Qué dice Lacan de la psicosis? Es muy interesante la descripción que él hace, ¿no? Lacan dice que el psicótico se siente que, mejor dicho, siente que el gran otro, ¿sí?, ese de las alucinaciones, ese que en la neurosis es un gran otro simbólico, ¿no? Las palabras de sus padres, de los otros significativos. En la psicosis, ese gran otro, ¿cómo aparece? Como una voz que le habla y le dice, tú debes hacer esto, ¿sí? En esa cuestión donde el otro avanza sobre él, ¿cómo se siente el psicótico? Absolutamente sin recurso. Piensen la escena de la alucinación. No es que el sujeto puede, claro, no es que el sujeto puede ir a discutirle, no es así, no. La alucinación, pongámosle de voz, ¿no?, invocante, de la pulsión invocante, la alucinación acústica, eso me refiero. Auditiva. Sí. Auditiva, ahí está. El acústico verbal. Ahí. ¿Qué sucede? Sucede que esa voz constriñe al sujeto y el sujeto está aterrado de lo que le pasa. Entonces, ¿qué sucede cuando en una primera entrevista
El analista, con su mejor buena intención, tiende a dirigirse hacia el paciente, a decirle, bueno, quédese tranquilo, a una cuestión casi como, podríamos decir, de tender a una relación donde se sienta alojado. El analista avanza hacia ese paciente, hacia ese discurso, pero si es psicótico, ¿cómo lo escucha? Lo escucha como que el otro se le viene encima, ¿comprenden? Entonces ahí es donde el sujeto empieza, no es así, esto no es así, ¿sí? Ustedes ahí transferencialmente, ¿sí? O digamos, en la escena analítica, después si somos cuidadosos, si está establecida la transferencia o no, es otra cosa. Pero digo, a ver, yo quiero que escuchen en principio para poder empezar a pensar, ¿sí? Me interesa eso. Si se sueltan de las palabras en términos así de mucho cuidado académico y pueden pensar, me interesa que rescatemos esto que Lacan describe, ¿no? El fenómeno en la psicosis donde el sujeto queda aplastado por el avance de ese otro que no puede, al cual no puede frenar, ¿sí? Entonces, ese proceso de negativismo uno lo entiende como un indicador posible, no necesariamente, pero posible, de psicosis, ¿sí? La otra cuestión muy importante es que a veces el modo en que el sujeto habla en esa primera entrevista, uno ahí puede percibir qué grado de libidinización tiene los objetos, ¿sí? Por ejemplo, hay supongamos, frente a una situación de una pérdida de un bebé, de un, no sé, un aborto espontáneo o lo que fuere, un neurótico, ¿cómo hablaría de eso? Estamos generalizando, pero me importa que ustedes lo tomen para pensar. ¿Cómo hablaría un neurótico de una situación así? Mi bebé, me pasó esto, la angustia, ¿no? Y me dolió y me costó. Fíjense que ahí el cuerpo está libidinizado. Tal vez eso que, digamos, ese embarazo inicial que en algún momento se pierde, está libidinizado, el sujeto llora, se angustia, le agarra pudor. La descripción del momento, supongamos, del aborto es una situación muy dolorosa para una persona neurótica, ¿sí? ¿Qué sucede en una psicosis? Por su diferencia. En la psicosis, muchas veces lo que observamos es que el sujeto habla casi como si describiera un objeto o una situación que no lo toca, ¿sí? Que no lo toca subjetivamente, ¿no? Entonces, vino el médico, pasó esto, me dijeron, hice tal cosa, ¿no? Es casi como procedimental, ¿sí? Eso también es un indicador posible de una psicosis, ¿sí? Este tipo de cuestiones son muy importantes porque cuando ustedes escuchan a un paciente en esa primera entrevista, ya empiezan a observar el modo en que el sujeto se maneja respecto de los objetos circundantes y de sí mismo, ¿sí? Entonces, si uno dice la función del analista no es ir al rescate, ¿no? No en esa primera entrevista, uno va al rescate, ¿en qué sentido? De la pulsión de vida que está siendo amenazada por la pulsión de muerte, ¿sí? En ese sentido, sí. ¿Recuerdan cuando Freud sufre mucho creo que es el ejemplo de Botticelli-Voltrafio, ¿no? Creo, ahora estoy en duda. No, me parece que no es ese. No, es en El sueño de la bella carnicera. Ahí está, en El sueño de la bella carnicera. Que lo que él relata, digo, más allá de la bella carnicera, es como él estaba desesperado por salvarla. Estaba desesperado por salvarla. Unos errores, ¿sí? Cuando se pierde, porque estaba desesperado, ¿sí? Entonces, ¿de qué se agarra un analista? De la técnica, ¿sí? Todos los que trabajamos en esto, obviamente estamos trabajando para acompañar a un sujeto a que deje de sufrir,
pero si la posición es de salvataje, ahí nos podemos perder, porque quedamos nosotros en el lugar, no sé, del héroe, ¿sí? De aquel que tendría la receta, ¿sí? De aquel Claro, que sería perfecto. si uno queda en el lugar del que tiene todos los recursos, corre riesgo de, como le pasó a Schreber con su doctor. Sí, con Flechsig, sí, claro, exactamente. Que se terminó transformando en el perseguidor. perseguidor, claro, exactamente. En la psicosis, tal cual, Ale, en la psicosis, el más amado pasa a ser el más odiado, se convierte en Muy objeto perseguido. rápidamente. Entonces, estos son los cuidados que en una primera entrevista hay que tener, ¿no? De que, por supuesto, hay que alojar al paciente. Para aquellos que hablan en castellano, que tenemos la opción de hablar de tú o de vos frente al usted, ¿no? Es conveniente la distancia del usted profundamente cálido, ¿no? Un usted profundamente cálido, profundamente preocupado por lo que le sucede, pero que establece una distancia que también le garantiza a ese paciente que hay uno diría algo del orden de la distancia profesional, ¿sí? En todo esto, uno ahí recuerda como Lacan en el seminario 3 dice que la función que tiene que cumplir ahí el analista frente a la psicosis es la de secretario del alienado, ¿sí? Es decir, toma notas, se pone a construir junto con el paciente, a hacerle sentir, no que uno sabe y entonces le dice, pues entonces esto pasó por esto, ¿no? Sino que quiere construir junto a. Entonces, imaginariamente, no de verdad, imaginariamente se invierte la cuestión y entonces pareciera ser que es el paciente el que va construyendo su propio tejido ayudado por ese analista. En la neurosis el sujeto supuesto saber está del lado del analista, ¿sí? ¿Comprenden la diferencia? Pero es una cuestión técnica, ¿sí? Una asimetría, dice Ligia, de discursos por empezar. Sí, claro, sí, claro. La asimetría es muy importante, porque la simetría llama a un lugar de identificación, y el lugar de identificación, como bien decía Ale, puede desembocar en que el sujeto se brote aún más, ¿sí? Entonces, el lugar del analista es el secretario del alienado, ¿no? Alienado como se usaba en las viejas descripciones, ¿no? Nosográficas. En otro aspecto, digamos, como les decía, hay idiomas que, por suerte, como en el español, nos permiten hacer esa diferencia, ¿no? Y que en todo caso, pasar al vos o al tú sea paralelo, podríamos decir, ¿no? A el desarrollo transferencial y donde el analista ya va comprendiendo que se trata de una neurosis. Pero en otros idiomas donde tal vez la forma, como en el inglés, ¿no? Donde hay el you, es, digamos, tanto sería como usted como tú, ¿no? Entonces, bueno, allí siempre hay modos, ¿no? Como decir señora o señor, o, digamos, ¿no? Hay modos en los cuales uno se tiene que ayudar para que el lenguaje marque esa diferencia, justamente en respeto de ese tiempo de evaluación que el analista necesita para saber si se trata de una psicosis o de una neurosis, ¿sí? Así que, bueno, en principio creo que por hoy ya está, espero que les sirva. Son cuestiones técnicas que son importantes a tener en cuenta y que dan cuenta, sobre todo, como les digo, en pacientes que consultan, tal vez en una urgencia, pero que no evidencian ni un delirio, ni una alucinación clara, sino que tienen una forma de hablar que, como
hace uno para darse cuenta si se trata de una psicosis? Bueno, de esto, ¿no? La falta de límite, por un lado, no poder parar de hablar, no poder parar de hablar, que en una neurosis bien, a ver, en una neurosis muy desorganizada también sucede, ¿eh? Que el sujeto no se puede parar de la angustia, habla y habla y habla. Pero para una psicosis, ustedes tienen que juntar al menos 3 elementos, ¿sí? Al menos 3 elementos para decir, para empezar a decir, ok, se trata de una psicosis, ¿sí? Y cuando, como les digo, no hay una alucinación clara, bueno, este tipo de cuestiones que hoy estuvimos trabajando les puede servir para estar atentos. Así que, Bueno, espero que les haya servido. Gracias, Violén, por compartirnos gracias, esto hoy. Ahora esto queda grabado y en un rato va a estar en YouTube, así que pueden, si se perdieron alguno, pueden ver todos los vivos de los viernes en el canal de YouTube. Y nos estamos viendo, bueno, mañana también acá en vivo por Instagram, la presentación del libro. Y la semana que viene, viernes 16:30, otro vivo de charlas en Rayuela. Bueno, cuídense, nos vemos. Adiós. Chao.